poder político y económico de la Iglesia en América Latina se ha usado de muchas maneras. Indudablemente hay una tradición de apoyo a los poderes establecidos, a los grandes dueños de la propiedad o a los gobiernos de turno. Pero también en ocasiones la Iglesia ha utilizado su poder político y económico para aliarse con los grupos más pobres de la sociedad, con los grupos oprimidos o excluidos. La Iglesia ha formado sindicatos, asociaciones de pobres, las comunidades eclesiales de base también han tenido un papel político importante, toda una generación de monjas y sacerdotes que dejó sus vidas cómodas para comprometerse con los más pobres, irse a vivir a los barrios y trabajar con ellos. También en varias de las dictaduras y de los regímenes militares de Centroamérica notablemente, pero también de algunos países de Sudamérica, la Iglesia protegió a los que estaban siendo perseguidos por los militares y hubo muchos sacerdotes y monjas que sacrificaron sus vidas también por proteger a los más perseguidos y desposeídos, y esto también es la historia del uso del poder económico y político de la Iglesia. Y la Iglesia internamente también ha estado dividida sobre a quién y cómo apoyar. Entonces no es una historia que sea tan clara que el poder de la Iglesia se ha utilizado siempre a favor de los que tienen poder. Sin embargo, y notablemente, desde el final de la Guerra Fría, la Iglesia Católica, bajo la dirección de los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, usó buena parte de su poder político y económico para aliarse con las facciones más conservadoras de la sociedad y también para apoyar a aquellos fieles que, sin ser parte del aparato institucional de la Iglesia, es decir, no son sacerdotes, no son monjas, no son parte de la institución directamente, pero sí son fieles muy cercanos a las jerarquías y organizados entre ellos en sociedades a veces semisecretas como el Opus Dei o los Caballeros de la Virgen. Entonces, y con proyectos sociales muy conservadores y de defensa de valores conservadores, sobre todo en lo que tiene que ver con la sexualidad y la reproducción. Entonces, bajo el liderazgo de estos dos papas, la Iglesia usó su enorme poder político y económico para apoyar la conservadorización de las costumbres sexuales y en particular para oponerse en general a los derechos reproductivos de las mujeres, y hoy en día el que aparece como el principal es el aborto, pero la Iglesia se opuso a los medios de control de la natalidad, de maneras a veces realmente muy apasionadas y feroces, en contra de las clínicas que brindaban esterilizaciones a las mujeres que ya no querían tener más hijos, en contra del uso del condón, en contra de todas las clínicas de salud sexual y reproductiva, en contra, por supuesto, del aborto sin importar las circunstancias, y en contra de la aceptación social de las personas que tienen una orientación sexual no normativa y no heterosexual, y a favor de un rechazo social hacia esas conductas. Y ahora viene el Papa Francisco, que es más moderado, pero todavía no es claro cuál será su impacto en América Latina, porque si uno mira las noticias, todos los meses hay noticias de obispos locales, de sacerdotes locales que se oponen a la liberalización de las costumbres sexuales a todo nivel, que salen en la prensa oponiéndose, que organizan marchas, que tienen una actividad política notable a nivel nacional y local en contra de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces todavía está por ver cuál va a ser la influencia del Papa Francisco en la región a nivel de la vida cotidiana. Después de este periodo largo de alguna manera de gobierno conservador al interior de la Iglesia, y donde las jerarquías nacionales en América Latina casi todas son conservadoras, en un contexto donde históricamente y también en la actualidad la Iglesia Católica como institución sigue teniendo tanto poder político y económico en los países latinoamericanos, la pregunta que despierta este activismo conservador de las jerarquías nacionales, que va a todo nivel, de nivel del pueblo hasta el nivel de la conferencia de obispos, este activismo conservador en contra de los derechos sexuales y reproductivos, cómo entenderlo en el contexto de una democracia. Y presenta una serie de problemas, esa pregunta, que son particulares a la historia latinoamericana. Hay una pregunta por la democracia misma.
que es la Iglesia Católica no es una institución democrática, no pretende serlo, excluye de sus cuerpos de decisión a las mujeres de manera deliberada, las mujeres no pueden ser sacerdotes, los y están haciendo activismo en materia de sexualidad y reproducción, una institución que está controlada, dirigida y pensada por hombres que no pueden ejercer su sexualidad y que no se pueden reproducir. Y que tienen ideas que si fuera otra entidad que tuviera
consideran como que les implicaría no ser hombres verdaderamente santos o verdaderamente dedicados a su Dios. O sea, incluso en la mejor versión hay una sospecha hacia la sexualidad y la reproducción. Entonces, ¿cómo pensar que esta institución que es así dirija sus energías hacia ese punto? Hacia oponerse a leyes que liberalicen las costumbres sexuales. Y la otra pregunta que presenta, en términos de democracia, el poder político y económico de la Iglesia, es cuál es el papel del Estado o cuál es el deber del Estado para proteger a las mujeres y a las minorías sexuales frente a una institución que tiene tanto poder político y tanto poder sexual y cuyas opiniones se pueden claramente entender como no afines a la Constitución, discriminatorias. Considerar que el deseo homosexual en sí mismo es pecado, es difícil plantearlo como algo que no discrimina contra las personas que sienten dicho deseo. Y esto al interior de la Iglesia pues puede que permanezca en la vida privada de las personas, pero cuando la Iglesia sale a hacer política con la concepción, la convicción íntima de que el homosexualismo como deseo es una tendencia al mal y como ejercicio es el ejercicio de un pecado mortal. Entonces, ¿cómo puede el Estado o cómo debe el Estado proteger a sus ciudadanos que son homosexuales, que quieren ejercer su vida sin trabas cuando el Estado tiene el deber de protegerlos y de proteger sus derechos? ¿Cómo proteger los derechos de las mujeres? Cuando la Iglesia tiene una idea de que la virtud en la mujer o que su vocación es la de servicio, esto es algo que puede tener mucho sentido dentro del esquema salvacional de la Iglesia, pero que en términos políticos y de una democracia es discriminatorio pensar que las mujeres por vocación y por esencia nacimos para el sacrificio y para el servicio. Entonces, ¿cómo puede el Estado proteger a las mujeres de una institución poderosa, económica y socialmente, que ocupa un lado del zócalo, cuando esta institución dirige su atención a asegurarse que las mujeres sigan teniendo un lugar subordinado en la sociedad? Esa es una pregunta importante para una democracia. ¿Cómo va a proteger a sus ciudadanos de esta institución? Un argumento razonable es decir que el activismo de la Iglesia en contra de los derechos sexuales y reproductivos es parte de sus opiniones religiosas y que para el Estado es importante defender la libertad religiosa, que esto es un valor de todas las democracias, que las personas pueden creer lo que quieran y pueden actuar políticamente en base a estas creencias. Hasta dónde llega la libertad religiosa depende también de la historia de cada país y de la forma como entiende el papel de la Iglesia en esa sociedad o en esa democracia. De alguna manera, los estados que tienen una tradición anticlerical, aunque el anticlericalismo no ha sido muy influente, pero donde el liberalismo o la laicidad liberal es muy importante, hay una búsqueda de un límite a la libertad religiosa, ¿sí? Y ese límite es generalmente lo público. La libertad religiosa se puede ejercer en lo privado, pero hay un límite cuando se llega a lo público. Es decir, que las convicciones que son convicciones religiosas no se pueden imponer a los demás ciudadanos. Las personas que pertenecen a una iglesia determinada y la iglesia determinada tiene una serie de mandatos, como considerar que el aborto es un pecado mortal, entonces pues esto es parte de su religión, o que la práctica de las relaciones homosexuales son un pecado mortal, pues eso se limita a lo privado, y en lo público la discusión no puede incluir el hecho religioso. En los países donde hay una cooperación amistosa con la Iglesia, es muy difícil en la práctica hacer esa separación, porque la Iglesia está presente con todo su poder y con su fe en los espacios públicos. Entonces el debate gira en torno a qué tanto poder puede tener la Iglesia en el espacio público. Pero en la tradición no es eso lo que quiero plantear. La limitación a la libertad religiosa no es una limitación a los derechos del individuo, de expresar lo que cree en el espacio público. Es una limitación a una institución.
a la institución que es la Iglesia Católica. Y por eso señalo, la institución que está en un lado del Zócalo. Una institución que tiene una larga historia con mucho poder político y económico, que con mucho esfuerzo se ha separado del Estado, que tiene una historia particular entre nosotros de ejercer funciones de Estado, de controlar, pongamos, el registro de las personas, quién se podía casar, quién no, dónde lo podían enterrar, dónde no. Entonces, en este contexto, la libertad religiosa de la cual estamos hablando no es la libertad religiosa de los individuos, es lo que en la tradición, además, eclesiástica conoce como la libertad eclesiástica, es decir, la libertad de la Iglesia como institución, de tener poder en una democracia. Y esa es la pregunta, ¿qué tanto poder va a tener la Iglesia como institución y eso qué significa? El derecho canónico, incluso leído en conjunto con las declaraciones más modernizantes de Vaticano II, establecen una serie de derechos de la Iglesia que son derechos eclesiásticos, que son el derecho a predicar y enseñar, el derecho al culto, el derecho de la Iglesia a darse a sí misma sus propias normas, a tener sus propias autoridades, el derecho a emitir juicios en materias temporales, el derecho a formar asociaciones educativas y culturales, el derecho a opinar sobre asuntos de los gobiernos, el derecho a tener propiedad y usar esta propiedad como le parezca. Esos todos son derechos de la Iglesia y son diferentes a otros derechos que también son de la libertad religiosa, como el derecho a la libertad de conciencia, a no ser presionados a realizar acciones contrarias a la fe, es decir, a no ser presionados a realizar acciones contrarias a la enseñanza de la Iglesia, el derecho a unirse con otras personas para el culto, el derecho a opinar lo que se quiera, que son también una serie de derechos que son individuales, pero son diferentes a estos derechos eclesiales. Entonces, cuando estamos hablando de la libertad de la Iglesia de hacer política, la estamos haciendo en un contexto donde lo que estamos hablando no es solamente de la libertad religiosa de los individuos, sino de la libertad eclesiástica. ¿Y cuáles son los límites que puede ponerle el Estado a la libertad eclesiástica en un contexto donde tenemos esta larga historia de relación de alguna manera de cogobierno con la Iglesia y donde los estados contemporáneos tienen el deber de defender a sus ciudadanos y en particular a sus ciudadanos que tienen otras orientaciones sexuales o a sus ciudadanos mujeres que quieren ejercer su sexualidad y su reproducción en formas distintas a lo que la Iglesia considera virtuoso? ¿Cuál es el problema del Zócalo o el problema de la plaza principal? El problema del Zócalo o el problema de la plaza principal es que es imposible en realidad pensar en qué consiste la libertad religiosa y en qué consiste la separación de Iglesia y Estado en América Latina sin tener en cuenta que la religión católica en América Latina no es solamente una fe, es una institución política y económica que ha tenido tanto poder históricamente que en todas nuestras capitales tiene garantizado el mejor sitio de la plaza principal y no paga impuestos por ello. Y eso es parte de nuestra realidad y parte de lo que entre nosotros significa la separación Iglesia-Estado y la libertad religiosa y parte de lo que realmente hay que considerar como un problema constitucional.